Hola, ¿Qué tal? hola, ¿Cómo andan? hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le va? buenas tardes. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Bien, tanto tiempo. Bien. Un gusto encontrarnos. Adriana, ¿cómo va? Tanto tiempo. Está ¿Cómo te muteado. va? Tanto tiempo, ¿qué decís? Silvina. Bueno, eh, Hola, hola a todos. bueno, vamos a dar inicio al encuentro de hoy, del foro del Departamento de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Hoy nos acompaña Roberto Casanova. Roberto es colega, amigo, licenciado en Psicología de la UBA, especialista en Psicología Forense, especialista en Psicología Jurídica, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Psicopatología y Salud Mental, en Psicología Forense del Testimonio aplicado a la investigación del delito. Está haciendo la maestría en psicodiagnóstico, evaluación psicológica de la UBA. Es perito de oficio y de parte en el Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Es director y docente de la Diplomatura de Psicología Forense de la Universidad Abierta Interamericana. Es titular punto de la PPS de Psicología en la UADE y muchísimas cosas más. Es autor del libro Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico, que se ha convertido en la bibliografía actual especializada en la temática. Bueno, es un lujo, un gusto escucharlo. Hoy va a estar hablándonos, comentándonos acerca del daño psíquico y de las definiciones actuales. Bueno, gracias, Carlos. Somos varios colegas que nos conocemos de otros espacios, de la diplomatura, de cursos. Algunos colegas también han sido alumnos en diferentes formaciones, así que bueno, quizás algo de lo que voy a decir ya lo conocen, pero Carlos tiene una frase, ¿no? El público se renueva, y me dijo que hay colegas bueno, futuros colegas que son estudiantes de la Kennedy, entonces, bueno, quizás es unas primeras aproximaciones al concepto. No quería hacer una charla muy teórica, muy rígida, porque yo, nada, siempre que Carlos me dice para venir acá, yo lo veo como un café, como un foro, pero tampoco es la idea perder el marco técnico académico, ¿no? Porque si no, uno puede decepcionar. ¿Mm? Entonces vamos a ver de lograr algo intermedio, eh, y ver cómo vamos echando estas cuestiones quizás con la casuística de cada uno, para replantear ciertas cuestiones. Uno cuando trabaja, cuando realmente le apasiona el forense o se dedica a esto, a veces no le apasiona, pero es prolijo igual en el trabajo, ¿no? Una vez unos alumnos en una entrevista me preguntan, ellos me dicen que el docente de ellos les decía que uno tiene que ser feliz y estar enamorado de lo que uno hace. Y yo a los alumnos les dije, bueno, está bien, bienvenido sea si es así, y si no es así, por lo menos tener buena praxis y ética y hacerlo bien, porque calculo que sumará, pero yo puedo estar enamorado de algo y hacerlo mal. Entonces me parece que el paciente, el peritado, el cliente, el receptor de nuestro servicio, lo que necesita es buena praxis.
Después lo otro quedará para nuestra sesión de psicología, nuestra terapeuta, a ver qué hacemos si nos gusta o no lo que hacemos. Entonces vamos a ver de hacer esto, ¿no? Que en lo personal a mí me gusta mucho. ¿Y a qué voy con esto? De que uno con los años va leyendo, va sumando bibliografía, va replanteando, va comparando definiciones, teorías, ya se corre de lo que uno aprendió y no se queda con eso, y ve que los autores dialogan entre ellos, se critican, modifican, se actualizan. Hay autores que todos hemos leído que han modificado sus teorías hasta 2 o 3 veces. Bueno, en forense pasa lo mismo. Eh, entonces vamos a intentar plantear alguna cuestión. Yo vengo a presentar una definición de daño psíquico que yo propongo en mi libro, que en la misma intenté conglomerar lo central de lo que conlleva evaluar el daño psíquico en los casos, en las pericias, intentando sintetizar o mechar en la misma definición tanto conceptos legales de los códigos como cuestiones teóricas, como cuestiones de legislación. Cosa que tenga un sustento, que no sea solamente una opinión de lo que a uno le parece. Eh, Detrás de esa definición hay todo un libro, pero bueno, vamos a intentar por lo menos puntualizar. Esta definición que le voy a plantear, y esto no es para decir que la definición por esto que le voy a decir es más o menos fuerte. Eso lo aplicarán ustedes, lo valorarán ustedes llegado el momento. Pero es una definición que ha sido valorada por casi 2000 personas que se han hecho de una copia, eh, una bibliografía que está en distintas universidades, que ya está siendo citada en informes y en alguna sentencia, donde el juez la toma, y que fue tenida en cuenta como bibliografía obligatoria para el último concurso de ingreso al cuerpo médico forense, como lectura necesaria para evaluar a los peritos bueno, que concursaron y que en breve este año están ingresando. O sea, eso a mí me da la pauta de que es una herramienta que está supervisada. Supervisada. Entonces, yo voy a compartir acá. Va a ser medio raro lo que vamos a hacer. Yo voy a ir trabajando con las líneas de la definición, pero voy a venir con cuestiones teóricas, comentarios. Yo después, Carlos, te voy a mandar por mail el apartado donde está la definición, ese capítulo, digamos, para que se los compartas a los alumnos, no hay problema. Eh, yo lo tengo también en una página web, no solo la definición, sino todo el pericia, estoy escribiendo el chat, psicológica.com, dano, psico, ahí está. Ahí en ese link la van a poder ver y tener y usar y citar si quieren. Bueno, no aparece el link directo porque tendría que poner https pero bueno, nada, es simple escribirlo. Dano sin ñ, porque, bueno, a ver, pantalla acá. Bueno, primero vamos a leer la definición y después vamos a ir desarmándola. Algunos colegas ya la conocen, ya hemos hablado, pero bueno, quizás esta vez, en vez de leerla conmigo, puedan intervenir para decir no estoy de acuerdo con algo o lo pienso distinto. Sería más rico quizás. Primero lo voy a leer. Se puede definir al daño psíquico como toda perturbación, síndrome o trastorno psicológico de carácter permanente, en donde se altera un equilibrio previo o agrava un cuadro preexistente, a consecuencia de un evento traumático, generador de secuelas incapacitantes crónicas que menoscaban las funciones cognitivas y afectivas y auditivas de un sujeto. Evento disruptivo que, sin perjuicio de su intensidad,
desborda el umbral de tolerancia, disminuye capacidades psíquicas previas y perturba la integridad personal y o la interacción social y o el proyecto de vida. Hay daño psíquico cuando se detecta un deterioro persistente de la capacidad de goce en una o más de las áreas vitales, individual, familiar, recreativa, académica, etc. Y o la capacidad laboral, y o el esquema corporal, y o la identidad sexual y de género. Finalmente, es condición legal la acreditación jurídica del prejuicio invocado y la existencia de un tercero responsable de la reparación indemnizatoria. Un segundo. Oh, ahora sí. Una definición extensa, si se quiere también, si jugáramos en separar por párrafos, esto no es casual, tendríamos una definición en cada párrafo. Si uno lee este párrafo en se puede, o en evento disruptivo, o no hay daño psíquico, son mini definiciones que cubren, pero de forma holística tiene otro sentido. ¿Mm? Entonces, algunos lo tienen muy claro, pero como pregunté que quizás hay algunos que son estudiantes, no voy a centrarme en lo que es daño psíquico de fondo, pero por lo menos vamos a definirlo en 5 minutos. 5 minutos. Pues yo creo que trabajando esta definición se va a entender igual. Vamos a entender este Power también, Carlos, después te lo doy y lo compartís si querés. No es nada del otro mundo, pero te lo envío. Según la Real Academia Española, el daño lo define como un delito consistente en causar daños de manera deliberada a la propiedad ajena. Ya vemos la intencionalidad en causar daños a la propiedad de otro. Después veremos si es consciente, voluntaria, por negligencia, dolo, culpa. Esas son variantes que no nos vamos a meter, pero hay una responsabilidad. Quedémonos con eso. A su vez, se define la acción de dañar como causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. ¿Mm? Es una acción, un comportamiento, una conducta de un tercero que le genera a otra persona algún perjuicio que afecta sus bienes. Y cuando hablemos de bienes, hablemos de patrimonio. Pueden ser los bienes materiales, que son los bienes directos, por decir así, o indirectos, que son las facultades o las capacidades psicofísicas. Ahí es donde entra el daño psíquico, como un bien. ¿Mm? Aquello abstracto que hace el ser humano, a sus derechos, a su capacidad de trabajo, a su capacidad de estudiar, de interaccionar. Todo eso que me hace a mí como persona. Es una lesión a un interés jurídico. Cuando hablamos de interés jurídico es algo que se debe proteger, que no debe ser afectado. Son mis derechos. Oh. Y acá hay diferentes definiciones, que no vamos a leerlas, porque más o menos esta es la idea. ¿No? Esto yo se lo envío para que lo tengan en cuenta. Bueno, están las citas, todo. Estas son definiciones de daño, ni siquiera llegamos al concepto de daño psíquico. Son cuestiones del concepto de daño de lo jurídico. ¿No? El daño psíquico viene de una teoría, se llama teoría general de los daños o del daño, que es un constructo, una teoría que viene del derecho. Y ahí metido en una de sus variantes está lo que se puede entender por daño psíquico. Digo por lo que se puede entender porque no vamos a encontrar en ningún código, en ninguna ley, un apartado que diga daño psíquico es esto. El concepto de daño psíquico es una figura que se fue construyendo a través de doctrina. Doctrina son textos de abogados, bibliografía, jurisprudencia, fallos, y hoy por hoy es reclamado en la mayoría de los expedientes. ¿No? Inclusive en el fuero penal. Generalmente nosotros esta definición está pensada más para el fuero civil, laboral, comercial, pero en fuero penal también se puede reclamar daño psíquico. Así que bueno, es más complejo, no me quiero abrir porque en fuero penal primero se van a evacuar ciertas cuestiones penales que tienen más urgencia y después va a lo civil.
Bien. Es importante cuando trabajamos con definiciones, cuando somos peritos, estar actualizados en la legislación vigente. Todavía se siguen leyendo informes donde los colegas citan el Código Civil, el viejo, el de Belsarfield, que creo que es de 1917, 1918. Bueno, ese ya no corre más. En 2014 bien digo, y ya puesto en marcha en 2015, si mal no recuerdo, empezó a correr el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes estaba el Código Civil por un lado, el Código Comercial por el otro, y bueno, ahora se unificó y se modificaron varias cosas. Entre tantas cosas que se modificaron, todas las leyes que fueron modificatorias del código es como que se incluyeron en el código nuevo, se emprolijó, digamos. Esos parches pasaron a ser parte del cuerpo. ¿Y acá por qué pongo esto? Simplemente por una cosa de revisión bibliográfica, no por otra cosa. Porque la idea es dónde encontramos esto del daño psíquico en los códigos. Y en ese momento, hasta el 2014, en el artículo 1066 decía, del Código Civil viejo, viejo, que ya no va más. Ningún acto voluntario tendrá el clarante de ilícito si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias. O sea que tiene que estar reprobado para decir que es ilícito. Ahí tiene que estar anulado, tiene que decir esto no se puede hacer o si hace esto tiene esta consecuencia. Básicamente es eso. O en en las normas municipales o reglamento de policía. Y ningún acto ilícito se podrá aplicar pena o sanción de este código si no hubiera una disposición de ley que lo imponga, lo haya impuesto. Entonces, el daño del derecho es un factor con posibilidad de resarcimiento. Cuando estamos en fuero civil, estamos hablando de indemnización. ¿Eh? Código decía de dinero, especias o propiedades, ¿no? Ya no nos van a pagar con vacas si hacemos un juicio civil. Ya ahora manejamos dinero. ¿No? ¿Y qué dice el artículo 1068 del Código Viejo? Regula que habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, eh, de que se pueda solicitar una indemnización, o directamente en el cosa de su dominio, posesión o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. ¿Eh? Entonces, a las cosas, puede ser a mi auto, a mi inmueble, te van a ver la demanda en que los sectores reclaman gastos por vestimenta, capaz que en el accidente tenían un traje de 200.000 pesos, que es lo que vale un traje bueno, o me quedo corto creo, y quizás en el accidente se arruinó y en la demanda va a figurar vestimenta y va a haber de todo. ¿Eh? Por dar un ejemplo, obviamente la reparación de un auto, de una moto, si era un accidente de tránsito, lo que fuese. ¿Eh? O indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. Y acá es más o menos donde uno ubicaba esto del daño psíquico, a sus facultades, ¿eh? A sus facultades psíquicas. Esto que el hecho viene a modificar, a cambiar, a dañar, ¿eh? Pero no estaba la palabra daño psíquico. Ya voy a llegar porque estoy insistiendo en que no está esto. Porque después uno se pregunta, ¿y por qué hablamos de definición de daño psíquico? No, ahí vamos a llegar a eso. Eso más que nada era una revisión bibliográfica. Ya en el Código Civil y Comercial de la Nación, el que rige, el de fondo, el que vale para toda la nación argentina, ¿eh? En el capítulo 1, sección cuarta, tenemos el título Daño resarcible. ¿Eh? Ahí se habla sobre el daño. Quien se dedique a ser perito de oficio y a hablar de daño psíquico tiene que leer eso del código, porque es necesario para entenderlo. Después no sé si lo voy a usar, pero tiene que ver con el bagaje académico de aquello que estoy mencionando con continuidad. ¿Ah? Y ya en el artículo 1737 dice, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Lo especifica un poco más el Código Nuevo. ¿Y por qué dice incidencia colectiva? Porque hay ciertos juicios que tienen que ver por el daño a la comunidad, o sea, una comunidad indígena que quizás
hicieron alguna obra cerca y contaminó las napas de agua y piden un reclamo por daño en forma comunitaria. Por ejemplo, por decir un ejemplo. ¿Qué es el artículo 1738 respecto a la indemnización? La indemnización comprende la pérdida, o sea, que se va a tener en cuenta para indemnizar. ¿Qué significa esto? La pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado al acuerdo, la probabilidad objetiva de su obtención. ¿No? Esto lo van a ver muchos en las demandas, no sé, el lucro cesante. A ver, ¿qué perdió esa persona que durante el tiempo que no pudo trabajar o hacer tal cosa podría haber generado o no va a poder volver a hacer? ¿No? Entonces yo puedo ser psicólogo, tengo un accidente de tránsito donde pierdo la audición. Para mí es una herramienta central para mi trabajo. Entonces, van a ver una demanda así, harían una cuenta de cuáles son mis ingresos promedio de los últimos 5 años y se va a estimar a futuro teniendo en cuenta una inflación. Bueno, eso es muy difícil, pero el abogado verá cómo se la cuenta y el juez lo decidirá de hasta mi edad jubilatoria, por dar un ejemplo, o el tiempito que la persona no pudo trabajar. ¿Eh? Igual eso yo se lo digo como comentario, no son cuentas que vamos a tener que hacer nosotros. Nosotros vamos a valorar otra cosa. Si la secuela patológica permanente, psicopatológica o sintomática psicológica, lo va a limitar, ¿no?, a la persona en su actividad. Después, eso es cuestión de cuentas que no hacemos nosotros, de dinero. ¿Y qué dice? Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, que son los derechos propios de la persona, nuestros derechos a trabajar, a la salud, bueno, los derechos básicos humanos. ¿Qué dice acá? De su integridad personal y de su salud psicofísica. ¿Por qué está en negrita? Porque acá este código es más amable con lo que nosotros necesitamos sondear. Ya dice psicofísica. Y de ahí va a desprender el daño físico y el daño psíquico. ¿Ah? No dice daño psíquico, pero dice indemnización de cuando hay daño en su salud psicofísica. Salud mental, para decirlo de otra forma. Sus afecciones espirituales legítimas, acá entraría el daño moral, que no es tema nuestro. Pero de acá desprende esto del daño moral que lo va a decidir el juez. A ver, no es tema nuestro desde mi criterio, porque hay muchos autores reconocidos que expresan que el perito puede expedirse sobre lo moral y dar alguna pauta al juez. Es un criterio. Para mí, no, yo sigo otra biblioteca donde refiere que el daño moral no es mensurable, no es medible por nuestras herramientas porque no tiene un carácter patológico. Pero es la biblioteca que sigo, no digo que sea la correcta ni la única. Y las que resultan con interferencia en su proyecto de vida. ¿Mm? Esto de los perjuicios al futuro, que uno estima, forma de probabilidad, de estimación, de orientación. Hay casos donde van a ser más claros. Si tenemos una persona que a partir de un accidente de tránsito quedó con una cuestión de una paraplegia o un trastorno cognitivo mayor o una cuestión que sabemos que no va a remitir, podemos hacer una estimación más esperable. Eh, pero bueno, iba a ser un caso, pero ahora voy a ir con un... Pues lo voy a mencionar después para no mezclarme. Y mis cosas del código, ¿no? Que habla de lesiones si es total o parcial. ¿Por qué esto está en negrito? Porque muchas cosas de estas que están en negrita, yo las puse tal cual acá adentro. Veo que uso la palabra permanente, uso la palabra proyecto de vida, cuestiones. O sea, esta definición conglomera muchos términos que están en el código. Es una estrategia de que la base de esto esté codificada. Por sí, se impugna. Cuando digo impugna, no me refiero a lo que diga un letrado. Digo un lector, una persona llega en el tema que lo lea y diga no estoy de acuerdo, porque bueno, las leyes están ahí para que la lea cualquier ciudadano. Me refiero a la fuerza de la definición de forma holística. ¿Mm? Que tenga fundamentación.
por decirlo de otra forma. Esto medio que lo voy a pasar, bueno, esto para que lo tengan ustedes. Son otras definiciones de daño psíquico, porque ya estamos en la definición. Voy a leer una de gente que son colegas, conocidos, que son que yo uso mucho también en mis informes, ¿no? Que dicen la doctora Poole, la Maris Poole, la doctora Iscurdi y la doctora Oteiza. ¿Eh? Dicen. El daño psíquico es toda perturbación, trastorno, enfermedad o síndrome de disfunción que a consecuencia de un hecho traumático reúne disminución en la capacidad de goce que afecta las relaciones con el otro, las acciones, etcétera. No importa la intensidad del hecho, sino el umbral de tolerancia del sujeto. Hay daño psíquico cuando un sujeto presenta un deterioro, disfunción, trastorno que afecta sus esferas afectiva, volitiva e intelectual, a consecuencia del cual se disminuye su capacidad de goce. Miren, yo cuando armé mi definición recopilé alrededor de 30 definiciones de daño psíquico, tanto de psicólogos como de abogados, como de psiquiatras y algunas de España, y son todas muy parecidas. Algunos le ponen alguna cuestión, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Daniel, no sé si lo tengo acá, es un psiquiatra conocido, trabaja en el cuerpo médico forense, si lo tengo por acá. Navarro. Navarro en su definición, por ejemplo, acá está la definición de Daniel Navarro, habla de la infección sexual, que es el único, miento, hay uno más, un jurista que la agrega, pero el único que dice, bueno, a mí me interesa esa área. Entonces uno va a ver matices según quien haga la definición. Si leemos la definición, yo creo que no la tengo, de Castex, de Mariano Castex, fallecido hace poquito. Como es médico psiquiatra, su definición incluye más cuestiones de afecciones psicoorgánicas, orgánicas, psiquiatra, porque él como médico estaba más habilitado para evaluar esas cuestiones. Entonces, vamos a ver que depende de quién lo escribe, cómo se plantea la definición. Por ejemplo, si ponemos la de un abogado, si tengo acá, por ejemplo, Marianetti, dice, sostiene que para evaluar lo que se entiende por daño psíquico debe existir menoscabo resultante de una alteración anatómica o funcional, físico-psíquica, que lleve al organismo a una disfunción. Y bueno, le da otra impronta. Y Rizo, que ahora vamos a hablar de Rizo. Miren, yo lo que les sugiero, y eso queda a decisión de cada uno, hay muchos psicólogos que han escrito sobre daño psíquico. Tenemos a la Magister Graciela Gardiner, tenemos a Poole, a Varela, teníamos a Taksuk, Talarico Pinto. Hay colegas que han escrito sobre daño psíquico y no digo que no se puede usar las definiciones de médicos psiquiatras. De hecho, la psiquiatría ha sido quien ha desarrollado por antigüedad más este concepto y de ahí después los psicólogos nos hemos como acompañado después. Pero a lo que voy es que colegas de nuestras ramas han escrito muchas cosas muy interesantes que nosotros podemos usar en los informes que son psicológicos. ¿Me explico? Entonces, despegarnos de la definición que nos quedó de cuando cursamos psicología jurídica o el primer curso de pericias que hicimos y buscar variedad y ver que se ha escrito mucho del tema. Ah, pero bueno, eso es un comentario. Voy a volver aquí. Entonces, en esta definición que yo planteo, parto del hecho de que se puede definir el daño psíquico como una perturbación, síndrome, trastorno psicológico de carácter permanente. Aquí hay un tema que complica mucho al colega porque dice, permanente es para siempre. Y yo le voy a dar mi criterio. No. Y la confusión creo que llega de la lectura del texto de Rizzo, de limitación y diagnóstico, fundamento y examen pericial, un texto que son esos textos que fueron escritos en el momento indicado, cuando no había tanto escrito y de una forma clara y sintética. Corta, pues son 12 páginas la publicación que hizo en la revista del Cuerpo Médico Forense, si mal no recuerdo, del 2002, 2003, no recuerdo.
2013, 2003. Texto que yo creo que el 80% de los peritos lo leen, pero no es el único, no es el único. Y hay autores que han escrito después que han criticado esa postura con fundamento. Ahora se lo voy a mostrar. Voy a agarrar uno solamente, por ejemplo. Él dice, ¿qué estoy diciendo? ¿Que lo que dice Rizzo está mal? No, pero que estamos en una ciencia blanda, donde hay diferentes fundamentos y formas de entender el fenómeno humano en esta área de evaluación. Él equipara el daño psíquico con una enfermedad psíquica y lo define desde el punto de vista médico-legal como un síndrome psiquiátrico coherente, una enfermedad psíquica, novedoso en la biografía, relacionado causal o con causal con el evento de autos, que ocasiona una disminución en las aptitudes psíquicas previas, genera incapacidad y que tiene carácter irreversible, cronicidad o al menos jurídicamente consolidado. Esta parte es donde quizás yo veo en los foros, en las consultas, genera una clausura al perito o al novel perito, y no tan novel, porque a veces las cosas se arrastran con los años, que limita a la hora de entender el fenómeno singular de lo que le está pasando a la persona que tiene enfrente. Entonces acá dice, como condición, según la definición de él, según la definición de él, en eso quiero poner énfasis. Esto es como Rizzo entiende el daño psíquico, que tiene carácter irreversible y habla de cronicidad, o al menos jurídicamente consolidado. Vamos por lo más simple. La consolidación jurídica es un elemento que no consta en ninguna legislación. Se puede leer todo el Código Civil que nos van a encontrar lo que es la consolidación jurídica. O al menos yo no lo encontré. Si alguien lo encuentra, le pido por favor y le invito a una cena. Yo no voy, inviten a alguien ustedes y vayan a comer con quien más quieran, porque tengo que pues, empezar a cambiar un montón de cosas que vengo diciendo. ¿Mm? Pero no está. ¿Dónde está? Está en doctrina, en textos de abogados, juristas, pero no está tal cual. Es algo que se va como confeccionando. Cuando yo le pregunto a los colegas, ¿dónde sacás la conciliación jurídica? Dice, del texto de Rizzo. ¿Y de dónde más? No, no, lo habló Rizzo. Queda ahí. La conciliación jurídica se entiende como un lapso de 2 años entre el hecho puntual y el momento de la evaluación, del diagnóstico. El solo hecho de que pasen 24 meses por una cuestión arbitraria de tiempo, la incapacidad ya pasa a ser permanente. Es una arbitrariedad. Y fíjense cómo es arbitrario que en Fuero Trabajo, hasta el 2018, la incapacidad laboral permanente, que era lo similar, homologable a la conservación jurídico, era de 1 año. En 2018 hubo una reforma de la ley de riesgo de trabajo. ¿Recuerdan ahí Plaza de Mayo, la gente con las piedras, ¿no? Esa cosa? Eh, y pasó a ser 2 años. Entonces la ILP pasó a ser 2 años. O sea, es arbitrario. ¿Por qué 2 años? Sinceramente no lo sé. No lo especifica la ley. Quienes la modificaron entendieron eso. Cuando para las lógicas o las mecánicas del aparato psíquico es arbitrario, porque llevan otras leyes que no tienen que ver con lo que una junta de trabajo, una mesa de trabajo modifica una ley. Es un tiempo donde dice, bueno, si el trabajador o la víctima en civil pasan 2 años y sigue con síntomas, ya se da por hecho que hay incapacidad, solamente por una cuestión temporal. ¿Me explico? Es así de arbitraria la cuestión. Muchos colegas se preocupan en poner en el informe si está consolidado o no. Yo no lo pongo. ¿Por qué? Porque es una cuestión que me es ajena. Es una decisión que tomará el juez. Y yo siempre lo explico de esta forma. Hoy los juicios van un poco más rápido que hace 10 años o hace 15. No sé si van tan rápido como
las personas quisieran o todos quisiéramos, pero van más rápido estadísticamente. Y es muy común que el juez pida sorteo de perito para que evaluemos la presencia de incapacidad psíquica cuando quizás nos pasó un año, 14 meses de entre los hechos y el momento que vamos a evaluar. Y el juez sabe perfectamente que no pasaron 2 años y sin embargo nos pide que evaluemos. Entonces, ¿qué sentido tiene nosotros preocuparnos por esos 2 años? Si al juez le interesara que nosotros se lo avisemos, porque a veces los colegas queremos enseñarle al juez de lo que él ya estudió para llegar a ser juez. Entonces, nos podemos abocar simplemente a evaluar el perfil, si hay una secuela y si podría estar asociado en forma clínica forense con un hecho como el de agua. Yo generalmente ni lo menciono y cuando alguna de las partes me dice, ¿está consolidado que esto que el otro? Respondo simplemente que no me compete, que eso lo tiene que dictaminar el juez en sentencia, no es mi tema. Bueno, de acuerdo o no, es un criterio. Ahora, carácter irreversible y cronicidad. Miren, ese lo tengo acá. Ahora, miren. Los doctores Covelli y Rofrano, en su libro Daño psíquico, aspectos legales y algo más, pongan en Mercado Libre Daño psíquico Covelli y aparece. Ellos son psiquiatras del cuerpo médico forense, ya no están más, creo que están jubilados. Sí, Covelli se jubiló hace un par de años, post pandemia. En su texto critica la definición de Rizzo al no acordar con el criterio de síndrome psiquiátrico, desconociendo qué es coherente. O sea, hacen una crítica muy singular. Apuntan, en el libro completo lo explican bien, yo estoy resumiendo. Explican de que hay que evaluar cómo marchan los criterios y la patología en cada sujeto, ya que cada uno personaliza su respuesta psíquica con lo que es y tiene. Entonces, ya el primer ítem de la necesidad de un criterio coherente de lo psiquiátrico, no están de acuerdo con Rizzo. Insisto, acá no estamos diciendo que uno esté bien o otro esté mal. Estamos dialogando entre autores, que es lo mejor que uno puede hacer para superar un libreto único. El ser novedoso, puesto que lo novedoso es la reacción. ¿No? O sea, es la reacción lo novedoso, no el hecho en sí. Eso tiene que ver mucho con el concepto de traumatogénico, disruptivo, ¿no? No es el hecho en sí lo que genera el trauma, sino el impacto en la persona del hecho y cómo lo lleva adelante. O limitar las aptitudes psíquicas, puesto que puede servir para forzar en el sujeto la autoayuda. A lo que refiere este autor es que en algunos casos ciertas situaciones hacen que la persona, puedo usar un concepto, no sé si es el más adecuado, se empodere o crezca en forma personal. Eh, pero no siempre, hay que ver. El criterio de irreversible también lo critica. Es decir, definitivamente crónico porque con el tiempo puede remitir. ¿Qué quiere decir con esto, Covelli? Que la mayoría de los trastornos potencialmente tienen la capacidad de remitir, no necesariamente van a ser permanentes. Los trastornos de depresión, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, potencialmente pueden remitir. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de permanente? ¿Mm? Entonces, ahí es donde, al menos en mi definición, yo por eso estoy peleando con las pantallas acá, hablo de carácter permanente, pero después menciono que tiene que haber secuelas incapacitantes crónicas. ¿Por qué? Porque el concepto que planteo utilizar para evaluar si cuando yo tengo una persona hablamos de incapacidad no es ni la cuestión jurídica de la consideración, que no me meto, ni que sea permanente, porque si yo hablo de un trastorno de adaptación, de una fobia específica, de un estado depresivo mayor, potencialmente puede remitir. Yo hablo de cronicidad, desde los criterios clínicos de los manuales diagnósticos, que está perfectamente delimitado.
Si se mantiene 3, 6 meses, un año, depende del trastorno o el cuadro, cambia, ya podemos decir que en ese momento esa patología tiene carácter crónico. Es lo que yo le informo a la justicia. Ahora, ¿cómo puede seguir? No sé. Si la semana que viene remitirá, no lo sé, no lo sé. Eh, pero en la foto de ese momento es de carácter crónico. ¿No? Y ahí empiezo a hipotetizar. ¿Qué pasaría si esto no remite? ¿No? Hay otros casos que no, que son más graves, que no son la mayoría. Hay lesiones muy graves a nivel neurológico o físico o amputaciones que trabajamos de otra forma, pero no son la mayoría de los casos. La verdad que el 80% de los casos son cuestiones más psicogénicas, sin una lesión a nivel neurológica o motora grave. ¿Eh? Bien. Y bueno, y donde se altera un equilibrio previo o agrava un cuadro preexistente. Esto tiene mechado, esta frase, el concepto de causal y concausal. El que está en el tema, esto se dio cuenta rápido. Yo no quiero poner causal y concausal porque son conceptos jurídicos, pero sí quiero hacer una definición de la psicología donde yo puedo tener un equilibrio previo, sea cual sea, pero funcional, y que un hecho traumático me rompe ese equilibrio, rompe mi homeostasis tensional, mi salud mental, me genera un trastorno, ¿no? O agrava un cuadro persistente. Yo ya venía con una cuestión previa, patológica, y el hecho la despierta o la agrava. ¿Ah? Y es importante esto del equilibrio previo, porque hay una tendencia a patologizar rasgos que quizás no son los más positivos, son caracteriológicos, pero no necesariamente son patológicos. Todos tenemos que hacer una pinturita. Una vez un abogado, esto siempre lo cuento, eh, calculó ser el abogado de este chico, pero él quería que yo le explique porque era de curioso. Tocaba hablar un caso con un accidente de tránsito con un chico con síndrome de Down. Un CI, bueno, bastante bajo, dependía de apoyos, tenía sus tutores, pero sin perjuicio de ello, era un chico que trabajaba en una panadería, en un centro, cobraba dinero, cobraba la mínima, que bueno, también el dinero se lo manejaban los padres, los tutores, tenía esa limitación, pero él podía disponer de comprar sus cosas, estudiaba, iba a una escuela especial, tenía su pareja, hacía deporte, se iba de vacaciones. Dentro de su equilibrio previo de sus capacidades, era funcional, no había patología. Había un síndrome que marcaba sus posibilidades, pero era funcional, había salud mental, siguiendo la definición de salud mental de nuestra ley, que es la que yo sigo, la Ley Nacional de Salud Mental. Tiene un accidente de tránsito que le genera un cuadro depresivo, pero cuando los síntomas eran muy al estilo de la depresión infantil, no era como la depresión adulta, era un chico que ya tenía 28, 29 años, pero estaba más irritable, estaba, o sea, más como la depresión que se da en los niños. Funcionaba así. Bueno, esto yo lo expliqué con el informe, esto que el otro. Signo de incapacidad. El abogado me pregunta, les recuerdo, antes que digan, no, pero el abogado de la demandada, no, no era el abogado de la demandada, era el abogado de él. O sea, pero ¿por qué usted dice que hay una causalidad directa si él ya tenía síndrome de Down? ¿Explico? Y ahí le explico esto que estamos hablando. Era su equilibrio previo adecuado, funcional. Si el abogado no entiende esto, está todo bien, uno lo explica. El tema es cuando nosotros los colegas nos equivocamos ahí. Entonces vemos alguna persona un poco con tendencia depresiva, algo melancólica, como dice Rizzo,
orientado hacia la amargura, que ocasionalmente pudo ver al psicólogo, que sus rasgos no son plenos, quizás es un poco irritable, un poco impulsivo, pero no a nivel patológico, y como detectamos eso ya es concausal, porque antes no estaba como para astronauta. ¿Me explico? Entonces, la concausalidad siempre se va a tener que montar a un cuadro previo delimitado. Y no cualquier cuadro, porque pensémoslo de un ejemplo médico para entenderlo, porque a veces lo psicológico es muy abstracto. Yo tengo diabetes, tengo un accidente de tránsito y me quiebra un brazo, que no tiene nada que ver con nada. Me van a dar incapacidad porque me quebré el brazo, calculo, no sé, para limitación funcional. Ahora, ahí sería causal directo de lo físico. Ahora, yo tengo diabetes tipo 2 y sufro una situación de moving o acoso laboral que me genera un estrés que me termina, veo que uno de los motivos de que despierta la diabetes o empeora es el estrés. Y paso a tener que inyectarme a ser insulino dependiente. Y ahí sería concausal, que agravó el trastorno previo. Bueno, con el psicológico es lo mismo. Si yo ando por la vida con una cuestión de un trastorno obsesivo compulsivo, porque ya soy así, tengo una mala praxis y eso me genera una fobia específica, una agorafobia, está bien, la foto psicológica en rendimiento va a ser compleja, pero yo tengo que empezar a delimitar cuáles son esos criterios, síntomas novedosos que nacen, porque va por otra línea. Es un cuadro nuevo, novedoso, que responde plenamente a un hecho puntual, no es que agrava lo previo. Distinto es si yo ya venía con un trastorno obsesivo compulsivo leve, tengo una mala praxis, me quiebro un poco más y pasa a ser moderado a grave. Ahí sí hablaría de una concausalidad sobreviniente, porque agrava en ese caso. ¿Ah? Estoy siendo muy rápido porque esto es para desarrollarlo, pero es para puntuar cosas que están implícitas en la definición. Y puede tener cuestiones obvias, a consecuencia de un evento traumático, el evento tiene que ser traumático. Si no lo es, no podemos seguir hablando. Va de suyo. Yo a veces hablo como que las cosas son Una pregunta, afirma, ahí te dejo, ¿eh? sí, Yo a veces voy a hablar como que las cosas son como yo digo. Yo siempre tomo este recaudo. Es como yo lo pienso con mi biblioteca. No digo que sea la única versión. Después cada uno decidirá porque cada uno firma y sella su informe y es responsable de lo que escribe. Sí, quien alguien había dicho algo. sí. Esto que vos decís, que si el paciente antes del accidente tenía una neurosis obsesiva y que después, bueno, vos tenés que indagar para ver cuánto de eso se incrementó o no después del accidente. ¿Cómo lo haces a eso? Yo primero no dije neurosis obsesiva. Yo dije trastorno Bueno, obsesivo estás compulsivo. hablando de trastorno obsesivo compulsivo. Claro, porque son Ok, distintas, porque yo puedo tener una neurosis obsesiva ahí a punto caramelo equilibrada y ando por la vida y soy funcional. Otra cosa es tener un trastorno obsesivo compulsivo que ya está despierto el trastorno. O sea, una tiene que ver con una teoría más estructural propia del psicoanálisis lacaniano y otra, o bueno, que venía de Freud, y otra, y el trastorno, el concepto de trastorno es ateórico. Es otro estudio que se hace en el DSM-5, no toma en cuenta la teoría estructural. Por eso son cosas distintas. Pero ok. volviendo a tu pregunta. Bueno, vos me contestabas que es el DSM, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ok, Sí. sigamos. Pero vos me habías preguntado algo interesante. ¿Qué era? Claro, yo te pregunté qué pasa cuando existe un trastorno obsesivo compulsivo antes del accidente y esto se incrementa con el accidente o el daño psíquico en este caso que le causó a esta persona. ¿Cómo lo delimitas a eso? ¿Cómo lo informás? Claro, cuando se agrava. Eh, Estamos hablando con risa, pero lo dicen muchos autores. Uno informa a modo orientativo. Eso es así porque la exactitud en porcentajes matemáticos que quizás buscan las partes no es posible en nuestra área de conocimiento. Quizás en una pericia en balística, en ingeniería se pueda. No tiene sentido esforzarse por eso y va a ser a modo orientativo. Entonces,
sacaremos un perfil de un momento, la foto previa al hecho de autos, y veremos cómo se comportaba directa, indirectamente, la conducta, y vemos cómo funcionaba la persona en su grupo, en sociedad. Y vamos a tener una inferencia, a modo de probabilidad, de qué tan grave era ese trastorno obsesivo compulsivo. Y yo puedo llegar a la conclusión de por cómo eran las conductas que está dentro de un cuadro leve. Eso te lo dan los manuales, porque si está tal criterio que tú lo limitas. Ahora, saco la foto de ahora o después del hecho y comparo. Y ahí voy a poder estimar Ajá. que era previo y que estoy siendo súper salvaje, como lo estoy explicando, porque esto tiene todo un proceso, porque tenemos que hacer personalidad de base, a través de la entrevista clínica, a través de un inventario de personalidad para ver qué es de base. Después tengo que hacer una buena anamnesis o entrevista, ir en el tiempo para ver cómo funcionó esa persona a lo largo del tiempo, llegar hasta el momento del hecho, eso se hace con entrevista y después ir viendo, delimitando. O sea, lleva todo un proceso. Pero básicamente para responderte en forma pronta, es eso, es sacar fotos y ver qué diferencia hay entre un momento y otro. Pero tiene que quedar claro que hay un punto donde nosotros vamos a hacer inferencias. Inferencia tampoco es decir cualquier cosa. Vamos a Roberto, tener, sí, quizás sea más claro explicarlo desde cómo explicar el daño en una persona con síndrome de Down como vos señalaste, ¿no? Que por ahí se tiene determinadas situaciones, cómo explicar esto, ¿no? Como vos dijiste, lo que hay es una ruptura del equilibrio anterior y quizás lo que debemos tener en Ah, cuenta también es, en el caso del síndrome de Down o de otras situaciones, es que cuenta con menos recursos para elaborar o procesar el daño o la situación. O sea, por un lado está la ruptura del equilibrio, o sea, la persona causó llegó a un punto de equilibrio que le permitía manejarse más o menos adaptado a sus y posibilidades. adaptativamente en la vida, y eso se rompe con, digamos, la irrupción del accidente o de algo nuevo. Claro, es la Se crea ahí, ruptura del digamos, equilibrio anterior, teniendo sí, en ok, cuenta que tiene menos recursos para afrontar, procesar, elaborar el hecho traumático. ok, muchas ahora, gracias. si tenemos tiempo, eh, te voy a mostrar un casito y ahí capaz que con el casito eso se explica mejor, si tenemos tiempo. Es un casito de 10 minutos. Dale. Bueno, secuelas incapacitantes crónicas, usando el concepto de crónico desde lo patológico, de donde usted quiera. Utilizarán la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, del DSM-5. A ver, yo utilizo manuales diagnósticos. Hay colegas que no los utilizan y utilizan definiciones de ciertas escuelas. Yo utilizo manuales diagnósticos porque básicamente así lo reglamenta la ley. O sea, está la ley de derecho del paciente que también aplica las evaluaciones periciales, donde dice el artículo 17, se debe nomenclar las patologías con una nomenclatura patológica reconocida por la OMS. Capaz que yo me pongo muy legalista en lo forense, pero bueno, no digo que no desarrolle, yo tengo una corriente más psicoanalítica, no desarrolle el concepto del psicoanálisis, pero a la hora de poner los títulos, hay esto, uso las guías como los manuales, digamos. ¿Eh? Y que menoscaban las funciones cognitivas, lo afectivo y la decisión, la abolición del sujeto. ¿Mm? Eso es la decisión. Después, evento disruptivo, que yo uso mucho esta palabrita que la usa Penn-Jacquard en su libro Los Disruptivos. Le da una vuelta al concepto de trauma, cambia un poquito, pero bueno, lo uso por ahí. Y esto de que no importa la intensidad,
sino que lo que importa es que desborda el umbral de tolerancia de esa persona que antes, aunque tenga un umbral muy bajo, estaba adaptada. No lo podemos penalizar porque su umbral sea bajo. Y esto que decía Carlos es importante, porque que una persona tenga vulnerabilidad no significa que esté con patología. Significa que hay que tener en cuenta que la misma situación le puede generar mayor daño. Por eso está la ley que dice hay 4 poblaciones que son de riesgo. Niñas, niños y adolescentes, incapaces, que ahora serían los que tienen la capacidad jurídica limitada, pero bueno, los incapaces, eh, discapaces o discapacitados y tercera edad. Son sectores que se entienden como vulnerables que, y que hay que tener en cuenta que cómo funcionan estas cuestiones pueden ser generar mayores perjuicios, ¿eh? Disminuye capacidades psíquicas previas y perturba la integridad personal, interacción social y proyecto de vida. Esto también lo sacó del código civil que estábamos leyendo, ¿no? Se detecta un deterioro persistente de la capacidad de goce. Bueno, esto da la impronta psicoanalítica que yo le pongo, pero que bueno, porque es lo que yo estudié, no sé, voy por ahí. Por eso digo, cada definición tiene improntas. En una o más de las áreas vitales, individual, familiar, recreativa, académica, etcétera. Yo agrego académica porque vi ninguna definición que hable de lo académico, y hay casos donde la persona no puede estudiar, se limita, ¿no? Eh, y una capacidad laboral, esto tampoco lo viene en una definición, poner en una definición de daño psíquico para fuero civil o sea, la capacidad laborativa, cuando la capacidad laborativa generalmente está más asociada a fuero trabajo, ¿no? Vieron que el decreto 659/96 del baremo, el título está habla de incapacidad laborativa, porque lo que mide es incapacidad laboral. Dicho de otra forma, en fuero de trabajo no se evalúa daño psíquico. Sí, se evalúa, pero no van a ver una carátula que diga daños y perjuicios. Van a ver accidente de tránsito, enfermedad laboral, pero el daño psíquico es algo que sucede y ya invadió todos los fueros. Hoy nadie va a retrucar que se hable de daño psíquico en fuero de trabajo. Está en las sentencias. ¿M? Pero la tabla, que fue en el año 96, pensemos en todo el contexto sociopolítico del año 96, no pensaba mucho en el daño psíquico, en el trabajador, ni nada. Era otro contexto. Bueno, me parece interesante poner la capacidad elaborativa. Yo en el libro desarrollo toda la importancia del trabajo, de la identidad en una sociedad. Ah, El esquema corporal, esto tampoco lo encontré en ninguna definición. Sí encontré el daño estético, pero la estética es un área de la medicina. ¿M? Era un problema cuando los psicólogos hablaban sobre lo estético. Era muy impugnable. Y empecé a repasar los trabajos de Piaget en el desarrollo del niño, de Leblouch, ¿m? Y encontré este concepto de el esquema corporal, como la persona a través de la experiencia y su interacción con el perimundo va desarrollando las posibilidades que él entiende de su identidad y cuerpo. Y eso sí lo podemos ver en las evaluaciones. Tenemos en la entrevista, en el material, en las somatizaciones, en diferentes pruebas proyectivas y psicométricas. Ahí sí tenemos elementos si usamos ese concepto. ¿M? Y habla de identidad sexual y de género. ¿Y por qué puse esto? No solamente porque no lo vi en ningún lado, sino porque justo cuando estaba haciendo eso, yo el libro lo escribí, aproveché la pandemia para comer, tomar y escribir esto. La cuarentena. Em, y el año anterior, en 2019, había tenido un par de casos de chicas que habían sido despedidas en trabajo, en chicas trans. Y, y en la demanda el abogado había omitido ese detalle. El abogado no tiene por qué omitirlo, porque no tiene la capacidad para detectar eso o el conocimiento. Lo tendría que tener, pero no lo tiene. Y el abogado de las chicas, ¿no? Digo, a ver, yo decía, se está perdiendo un reclamo enorme porque ya estaba la ley de identidad de género
del año 2012, creo que es. A ver, yo lo tenía acá a mano, justamente porque siempre me olvido el año. Pero miren que cierro esto. Está la ley, no me dice el año. Bueno, 2012, 2010, no recuerdo. O 2014. Pero relativamente nueva. Em, Y ellas estaban ahí por una cuestión de, la demanda era la clásica, de que tuvieron un accidente y la despidieron y la RT le dio el alta muy rápido, y le dijeron volver a trabajar, pero había otra cuestión ahí que salía del estudio de la pericia, algo, no, algo que no estaba detectado y que a mí me pareció pertinente eh, mencionar, que había una cuestión discriminatoria por su condición. O sea, había una cuestión de acoso o moving implícito que la misma chica mencionaban y se detectaba en el trabajo. Me acuerdo que a todas le tomé el inventario de hostigamiento laboral. A ver, la demandada después se enojó mucho porque dice, se excedió el perito de los puntos de pericia. A ver, no me importa. Si me quiero poner procesal, tengo el punto de pericia que dice todo otro dato de interés. Me agarro por ahí. Pero si no estuviera lo haría igual, porque yo tengo la obligación de informar al juez todo lo que yo creo pertinente, como se lo de la justicia. Yo tengo que dar el perfil psicológico de lo que está pasando y estaba pasando en la situación de trabajo. Y entonces me pareció importante poner esto en la definición porque es un derecho, que hay una ley que se está vulnerando. Y después me puse a investigar y hay muchos fallos y jurisprudencia en torno a esto. Por ejemplo, yo acá le voy a mostrar una nomás, hay un montón, pero no lo vamos a ver todo porque esta es la ley, ¿no? Lo que protege, que toque el otro, pero dice desarrollar su personalidad de acuerdo a la identidad elegida. Esto no es la ley, esto es como una guía rápida para que el ciudadano entienda, después la ley está más prolijo. Y el tema es que en el trabajo las limitaciones, los chistes, las condiciones estaban claramente siendo influidas por la identidad elegida por estas chicas. ¿Mm? Y hay un fallo, yo agarré uno, hay muchos, pero de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, donde se hace un despido y toman en cuenta que la motivación en gran parte del despido estaba vinculado a la identidad de género elegido por la trabajadora, ¿eh? Que era hostigada por el personal jerárquico, por ese tema. Entonces, nace el juicio por un despido común, pero después se llegó a esto. Y en este caso, bueno, la sentencia es larga, no importa, citan a los peritos que evaluaron que tuvieron en cuenta eso que no estaba reclamado, como más o menos como lo que yo hice. Entonces me pareció importante ponerlo en esta definición como novedad. Uno busca diferenciarse un poquito de lo que ya está escrito, ¿no? A ver, le voy a ser sincero, ni siquiera es un tema que a mí me interese, porque no es que a mí el tema de género y eso sea mi tema. No, no soy especialista en el tema, conozco lo que tengo que conocer por obligación de buena praxis profesional, pero sí me parecía como herramienta para los colegas forenses que esté en una definición, que pueda ser utilizada, que esté nombrado, ¿verdad? Y después, para terminar, es condición legal la acreditación jurídica del perjuicio invocado y la existencia de un tercero responsable. Esto lo encontré en pocas definiciones, pero tan, que es algo muy técnico, que para que haya daño psíquico lo tiene que dictaminar el juez. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Puede el perito psicólogo decir daño psíquico? Puede hacerlo, nadie le va a decir nada, va a estar todo bien, pero si vamos a lo técnico legal, el daño psíquico es un concepto, una figura legal que hay un micrófono prendido, lo voy a apagar. ¿Quién es? Ah, no, ya está. Listo. El daño, como que se le pone el moño cuando el juez dice, a ver, esto que pasó por cuestiones jurídicas es responsabilidad de quien se demanda. Antes no hay daño. Hay sugerencias, hay cuestiones encuadrables. Yo en mis informes pongo, hay trauma, que esto, el cuadro, esto, encuadrable, asemejable, que se podría pensar como la figura de daño psíquico. Pero siempre pongo queda a lo que el juez disponga.
no quiero tener atribución de juez o no quiero tomármela. Y dice, ¿y por qué hago una definición de daño psíquico? Porque es una cuestión teórica, pero al final le pongo estas dos oraciones. Queda supeditado a otras cuestiones del marco legal, porque un juicio es más complejo, no es solamente nuestra prueba. Nosotros nos centramos en nuestro rinconcito, pero hay testimoniales, confesionales, fotos, pericias de diferentes tipos, documentales, instrumentales. Son todo material para el juez que va a decidir si la demanda es fiable y es viable y el tercero responsable demandado se tiene que hacer. Si el juez dice, no, no, acá no hay elementos, y el tercero no es responsable, queda en la nada, queda en la nada. Y pasa a veces. Va a pasar que haya peritos que digan que hay incapacidad, perito médico, pero después el juez ve que por algún elemento o una mecánica no es realmente responsabilidad y dice, no, bueno, cae todo. Y uno se preguntará, ¿y qué pasa con el sufrimiento psíquico, el sufrimiento físico? Y bueno, la persona tendrá que ver qué hace con su vida. No, no, disculpen cómo lo voy a decir, pero la demandada no es una ONG. Se tiene que hacer responsable de lo que la justicia dice que tiene que ser responsable. ¿No? Eso también tiene que ver con la postura objetiva y distancia que el perito tendría que tomar, ¿no? Pero bueno, puede ser antipático, como lo dije, pero en un libro de Fernández Ballestero, que es una autora española que no es el que tradujo a Freud, es otra. Eh, Dice que para uno ser objetivo no te tiene que importar. Suena raro, pero no te tiene que importar. No digo después no cerrar la puerta, tomarse un café y decir, uy, la puta madre, qué mal esto. Esa distancia instrumental, operativa, pero no te tiene que importar. Al menos así yo lo entiendo. ¿Tengo tiempo para el casito rápido para hablar esto de causar y concausar, Carlos, o ya vamos cerrando? No, 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 podés, Que son- Ahí me dibujaron, me hicieron líneas acá, no importa, no, no molesta. Eh, Hubo un problema, viste, Carlos, en la maestría que estoy haciendo, que, viste, esto es una configuración que se hace en el Zoom que te pueden escribir, y empezaron a escribirle cosas al profesor, viste, y hubo que cerrar el Zoom. Fue una situación entre incómoda y graciosa. Pero bueno, vamos. Eh, Esto quienes en algún curso conmigo ya lo conocen, pero yo no voy a hacer el trabajo que hago en los cursos de separar en grupo. Vamos a hablarlo. Miren, Estela es odontóloga, tiene 52 años, divorciada, tiene 2 hijos, actualmente no tiene pareja. Se recibió a los 25 años de odontóloga, ¿no? Ejerce de esa edad hasta la actualidad siempre en consultorio privado. Divorciada desde sus 42 años, noviazgo desde los 18 años con su exmarido que conoce en la facultad, él era personal no docente, no, 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 no era odontólogo. Tiene un hijo de 26 y otro de 24. No tiene antecedentes ni prevalencia médicas, ni tampoco trastornos psicológicos en su historia vital. Refiere nunca haber asistido a psiquiatría. Sí refiere haber realizado 2 años de terapia iniciada meses antes de su separación. Ya ella decide que se quería separar, va al psicólogo para que la acompañe en la decisión, se separa y continúa un tiempito más, cada vez con menos frecuencia, ya hablando de otras cosas, acomodándose, pero bueno, deja de ir al psicólogo. Tiene grupos de amigos, tanto de la secundaria como de la universidad, como del gimnasio. Visita a sus hijos, a sus primas hermanas como que la considera sus amigas también de crecimiento, ¿ah? A su madre, el padre de ella está fallecido, no sé, larga data, y a sus hermanas. También recibe visitas de todas estas personas en su casa. Tiene rutina deportiva, le gusta caminar, va al gimnasio 2 veces por semana y también una vez practica natación. ¿Correcto? Mm. Como dijimos, es odontóloga, una persona ocupada por su trabajo. Es detallista, meticulosa, siempre ocupada de verificar todo salga bien en su profesión. Refiere que sus pacientes confían en ella.
cuenta con un asistente en su consultorio, una secretaria, que controla la agenda. Sin embargo, ella, Estela, se ocupa de revisar la agenda cuando llega al consultorio y cuando se retira, para ver cómo viene el día posterior. Tiene la agenda siempre completa. Es muy cuidadosa con su hogar, siempre pulcro, ordenado. Le dedica una limpieza detallada de la cual ella se encarga los fines de semana. También ordena durante la semana, a veces con ayuda de personal. Básicamente, una casa muy grande, ahora voy a hablar de la casa, es importante el tema de la casa, ya van a ver por qué. Pero contrata personal de limpieza que limpia el personal de limpieza, ella le indica, hoy esto, hoy lo. Y los días de semana también va personal de limpieza o ella ordena un poquito. Estela intenta planificar su semana, su día, ordena su ropa todas las noches para tener su vestimenta, o sea, selecciona qué se va a poner el otro día. Y poder dedicar más tiempo al desayuno, ¿eh? Ella le dice que no le gustan hacer las cosas apuradas, prefiere planificar, deja la ropa ordenada para el otro día poder levantarse tranquila, desayunar, ver las noticias y levantarse. Estela tiene una buena actividad social, familiar. Se define como excelente anfitriona. Desde que se separó ha tomado la costumbre de hacer un viaje importante del año y escapadas sola o con amigas o familia. ¿Eh? Muy anfitriona ella. Tiene un... Mira, ¿por qué están las fotos en el expediente? Pero ahora le voy a decir por qué. Tiene un mueble muy lindo, ese tipo victoriano, con taza, tacita, plato para tres cucharas para tomar el té, todo así muy, que cuando viene gente dispone todo, compra escón, tortas, muy eso de recibir, de cocinar ella. Le gusta mucho eso. Y desde que se separó, no es que no lo hacía antes, pero que se separó tomamos más habitualidad de, no sé, 20 días a Cancún, 25 días a Europa, o, cosas así una vez por año y después se va que 3 días a las termas, que 4 días a Montevideo, a lo que ya, tiene una buena vida pareciera, ¿no? Ella vive en un departamento, en un piso completo en Belgrano, que es un barrio de Capital Federal. Esos departamentos que abrís la puerta del ascensor y entras a tu casa, que tiene una clave y entras directamente a tu casa. 3 baños, 20 habitaciones, todo así, y que tiene un quincho y un patio en el mismo piso. O sea, es como una casa. ¿No? Tiene una buena posición económica. Ella tenía un par de casas, cuando se divorcia se vive en la casa con el marido. Bueno. En uno de esos viajes, esto yo tengo la foto de toda la casa y el croquis, pero ahora van a entender por qué. En uno de esos viajes vuelve, que se ha ido como 20 días, no me acuerdo a dónde, y cuando va a uno de los baños ve que hay manchitas de humedad y globitos en el yeso. Llama al pintor pensando que era la humedad de la ducha, y el pintor cuando empieza a picar dice, no, no, acá hay humedad que está filtrando, yo no puedo pintar porque está par y va a seguir la humedad. Llama al encargado del consorcio y resulta que del departamento de arriba se había roto un caño de agua en el baño que filtraba. No se imaginen una catarata. El agua caía entre los pisos y hay una caída que va a un desagüe, que es el caño por donde el ventiluz del edificio. Pero le empezó a generar, como era yeso, aflojar todo y hacer como arruinar el techo, por decirlo así. Ya había pasado hace 5 años, lo arreglaron mal, al de arriba le rompieron toda la cocina, le dijeron que le iban a reparar el piso, el consorcio no se hizo cargo, el de arriba tuvo que pagar toda la reparación de la cocina y esta vez dijo, no, no entran a mi casa hasta que primero me den la plata, si no, no entran. Empezamos temas judiciales. Y como el consorcio no quería hacerse cargo, el agua seguía filtrando, pasaron los meses, que esto, que el otro, y bueno, se le iba arruinando cada vez más la casa, y ella inicia una demanda en fuero comercial, porque era contra el consorcio. Entre ellas cosas que reclama, daño psíquico. Ella empezó con ciertos comportamientos que no son de un día para el otro, se fueron instalando y se fueron haciendo agudos a través de las semanas y los meses, obviamente, ¿no? Donde 3 de la mañana no podía dormir, tenía que agarrar balde con lavandina casi pura, cepillo de dientes y se ponía a limpiar los 3 baños, las uniones de los azulejos, con lavandina. Estaban limpios, pero ella tenía que limpiar. Estaba en la cama, no podía dormir, se le ocurría que en el quincho estaba sucio, tenía que ponerse a limpiar el quincho. Podía estar toda la madrugada y se iba a trabajar, si es que podía ir a trabajar, porque le costaba mucho salir de la casa.
que me dejé esto prendido, que esto va a pasar esto, que esto, que lo otro. Me comenta que a veces hasta estaba 2 horas yendo y viniendo de la casa, cancelando a los pacientes. Cuando lograba ir al consultorio, estaba distraída, hasta que dejó de atender, porque en una ocasión tenía que hacer un tratamiento de conducto, estaba con la cabeza en la casa, que en su mentalidad se iba a caer el techo, un pensamiento obviamente irracional, ¿no? Propio de lo que le estaba pasando, y le empezó con el torno y se había olvidado de la anestesia. Está bien, no pongan esa cara, no es que le empezó a hacer agujeros, o sea, a la primera que hizo la persona saltó y se dio cuenta de eso y ahí encaminó, pero dijo, no, no puedo, pues está constante con eso. Y así muchas cosas, me acuerdo que de eso hay todo, está bueno porque había todas fotos, había comprado como 30 colchonetas de yoga, porque en su mentalidad tenía que los muebles que ella entendía más valiosos, ponerle una colchoneta arriba porque se le iba a caer el techo. No se le iba a caer el techo, era imposible, había polvillo a lo sumo, pero era una mueble que se iba a romper primero la viga y después el mueble, porque era mueble bueno, ¿no? Lo que compro yo, lo que compro uno de pino, eran muebles lindos. Entonces no se iba a romper el mueble. Y yo tenía que ponerle los colchones y cada 3 4 horas cambiarlos, lavarlos y cambiar por los colchones que tenía afuera. Tenía que hacer ese cambio. Tenía estas cosas de rituales constantes, todo se maximizó. Bueno, la evaluación fue muy graciosa. A ver, graciosa no sé si es la palabra, muy de libro. Me acuerdo en ese momento atendí en un consultorio, bastante desprolijo el consultorio, y ella enojadísima porque la cortina no estaba como tenía que estar y que no iba a seguir la evaluación si yo no corregía eso. O que le cambiáramos el lugar, porque ella se sentaba en mi sillón, a su vista estaba más prolijo. Yo le digo, de ningún modo. Dice, no, entonces yo me levanto y me voy. Levántese y váyase, la espero la semana que viene. Y la primera se fue. Pero para mí es diagnóstico eso, porque me hace pensar cómo algo que ella esperaba no lo puede cumplir y cómo socialmente se está limitando, porque dejó de ver a los hijos, a la familia, porque los hijos le decían, mamá, vamos a tu casa. No, 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 ustedes no se merecen ver en este estado la casa que va a ser de ustedes. Los hijos le decían, mamá, somos tus hijos, nos has visto desnudo de chiquito, cada cosa. No, 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 de ningún modo. Bueno, cerramos los ojos y vamos al quincho, que ahí no hay techo. No, no, pero ¿cómo no van a poder usar la casa de ustedes? Entonces ella dejó de ver a todos los grupos, dejó de hacer deporte. Obvio, nada, un montón de cosas. Trastorno obsesivo compulsivo moderado. ¿Por qué me dicen que no grave? No me daban los criterios diagnósticos. No había una involución psicótica, no había, faltaban criterios de característica para hablar de algo grave. Pero estaba un moderado hipermarcado. Foro comercial, usé el baremo del tubo Rinaldi, creo que me había dado un 35% de incapacidad psíquica. Eso es anecdótico, no importa. La pregunta es, y teniendo esto en vista, ¿no? Esto en pantalla, esta mini reseña, dígame alguien, este diagnóstico, causal directo con causal preexistente, o sea que despertó algo previo que estaba apagado y el hecho, ¿cuál es el hecho? Acá el hecho se divide en dos momentos, es un momento pero un continuo. El ver cómo la casa se iba degradando y la falta de contención y respuesta del consorcio. Pero es todo un mismo hecho, es todo un continuo. A ver, no son dos hechos distintos, es como cuando está el accidente de tránsito y después, ese es el hecho, el impacto, pero después cómo fue tratado en el hospital, bueno, es todo. Pero entonces estamos en un causal directo, o sea, este cuadro responde plenamente al hecho, o estamos frente a un concausal preexistente, donde ya había un cuadro previo, stand-by, latente, que el hecho lo activa, o concausal sobreveniente, que ya había un cuadro previo en curso y que el hecho lo agrava, lo potencia. Esa es la pregunta. Los que conocen este caso, que ya nos conocemos, no participen, porque van a hacer trampa. Discúlpenme, pero ya lo conocen y ya saben cómo lo trabajaron. O sea, escuchen a los que no lo conocen. Bueno, Bueno, puedo hablar lo que a mí me pareció. Bueno, para mí, como ya, digamos, existía este cuadro, eh, ¿cómo es? De un trastorno compulsivo obsesivo, como dijiste, como leve, y este hecho, digamos,
lo que generó era, bueno, porque antes ella, digamos, podía seguir haciendo sus cosas cotidianas, ¿no? Y este hecho lo que produjo es ese desequilibrio donde dejó digamos, de ser funcional. Para mí. Yo entendí otra Ahora, cosa. bueno, cada uno va a decir su argumentación. Ahora va vos, Leslie, de cómo entendés el caso, no tanto de lo que el otro dijo, porque es para seguir el juego. O sea, según María, el cuadro ya existía, el trastorno obsesivo compulsivo, y el hecho la desequilibró más. ¿Sería eso? María, más o menos. Sí, más o menos sí, como que era una persona funcional, digamos, y este hecho lo que hizo es como que potenció ese cuadro que tenía, y bueno, y ahí la persona, digamos, Potenció el cuadro, perfecto. O sea, claro, que sería traducido, sería un concausal sobreviniente, que cuando hay un coso de esto, entonces vamos a poner concausal sobreviniente. A ver, Leslie, desde Misiones, con mucho calor. Yo creo que por lo que leo acá sobre ella, si bien ha hecho terapia como para separarse, me parece que tiene rasgos obsesivos que le permitían llevar una cotidianidad entre trabajo, amigos, viajes, demás, y que es directo porque rompió todo ese equilibrio que ella había logrado conseguir, desestructurándola, desorganizándola, y empieza a fallar en el trabajo, empieza a tener ideas persecutorias, digamos, de que el techo se le iba a venir encima. Ahí yo Irracionales, más que nada más persecutorios. bueno, sí, creo que ahí es como que pasamos de los rasgos que no eran patología a tener realmente el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, entonces para vos, con causal directa. Bien. Porque el tiempo apremia. ¿Alguien que piense que sea con causal preexistente para tener uno de cada uno? Con causal preexistente, repasemos. Es un trastorno que está en stand-by, apagado, de fondo, y que el hecho lo activa. ¿No? Bueno, te voy a apagar el micrófono, Lili, no te ofendas. Bueno, mire, yo le voy a decir lo que yo entendí con el caso. Lo que yo entendí. Igual ustedes tienen un pedacito, igual con lo que tienen es suficiente para la lógica de la causalidad, es suficiente, pero obviamente falta un montón. Primero, vamos a ver lo que decía acá. Sin antecedentes, ni prevalencia médica, ni trastornos psicológicos en su historia vital. Eso es un renglón que medio que ya me define el camino. Porque se acuerdan, ¿no? Para hablar de concausalidad, tenemos que tener antecedentes de un trastorno. Estamos diciendo que ya no tiene, o sea que si hay algo va a ser nuevo. Ahí como que ya estoy cerrando, ¿correcto? Pero bueno, vamos a verlo un poquito más. Es una persona detallista, meticulosa, que las cosas salgan bien en su profesión. Revisa cuando va y viene en el trabajo en la agenda. Yo ahora no, pero en su momento trabajaba para centros médicos y lo primero que hacía es ver quién viene hoy, el otro, y el otro día cómo viene el otro día, ya está. No es que cada 40 minutos iba a ver. Eh, ordena su ropa para que al otro día esté el tiempo. No es que estoy diciendo que sacaba 20.000 prendas y compulsivamente, no. Me voy a poner esto y me pongo lo otro. Una vez una bibliotecaria, creo que vos me contaste esto, Carlos, o no sé si me estoy confundiendo, o me sabrás decir, que una bibliotecaria agarra al terapeuta y le dice, me critican en el trabajo que soy muy meticulosa, detallista, que no quiero que me muevan las cosas, que todo tiene que estar donde yo quiero. Y Y el profesional de... No, no digo que seas vos el terapeuta, es una anécdota que capaz que no sé si me la contaste vos en un café sobre otro colega o me estoy confundiendo. Pero quedemos... todo, Roberto. Entonces no fuiste vos. Me quedo con la anécdota, sigamos el caso. Eh, y el profesional le pregunta, ¿y usted es así en el resto de su vida? No, no, solamente en el trabajo. Entonces me están diciendo que soy muy obsesiva y era bibliotecaria.
tiene lógica. Tiene rasgos, como tenemos todos, porque todos tenemos rasgos un poco más fóbicos, un poco más depresivos, un poco más obsesivos, histéricos, con más o menos humanismo, con más o menos factor antagonista, con más o menos rasgos pero no necesariamente patológicos, es imposible no tenerlos. El tema es si previamente detectamos que se llegó a un carácter patológico, disfunción. Yo veo esta foto y nada me dice que esté en un nivel riesgoso para su salud mental. Con los datos que tengo, podemos empezar a divagar, pensar, y si pasar que... No, trabajemos con el material que tenemos, porque somos psicólogos y nos vamos a poner rizomáticos y vamos a terminar en cualquier lado. Trabajemos con el dato. Eh, la colega dice, a ver, María, estamos trabajando a fines didácticos, ¿eh? Así que acá no estamos, yo agarro tu dato, esto que lo otro, ¿no? Claro. Aparte yo siempre aclaro, esto es lo que yo entiendo, no digo que sea lo correcto. Capaz que, nada, capaz que vos evaluás a la misma persona y a tu criterio es distinto y vos lo fundamentarás. Pero vos decís, ya existía el cuadro de TOC, no, no había. No había historial de un trastorno obsesivo compulsivo, que era obsesiva, sí, lo era, que esto de Freud, de los planos de clivaje, de que, bueno, Carlos es más lector que Freud que yo, que el jarrón se rompe por donde tiene la hendidura, que lo dice en una conferencia en los últimos años de su vida. Está bien, todo correcto, pero es el hecho puntual, por primera vez, y su fuerza que la desarma realmente, generando por primera vez ese trastorno. De hecho, Rizzo lo dice en su texto. Texto de Rizzo, más allá de lo que estamos hablando, que hay que criticarlo un poco para superarlo, es muy interesante porque dice que en una parte dice, a ver, una persona puede ser entonada a la amargura, un poco depresiva, haber consultado alguna vez al psicólogo por alguna cuestión de una depresión clínica, ¿por qué no? La OMS dice que el 80% de la población una vez en la vida va a tener una depresión clínica. ¿Mm? Pero lo que hay que valorar como psicólogo es cómo se fue desarrollando la persona. Si ese cuadro, si pasó alguna vez, realmente fue incapacitante, si no le permitió desarrollarse, avanzar, obtener sus logros. Y quizás este caso, imaginemos esta odontóloga, imaginemos que quizás en la adolescencia hubiera tenido un trastorno obsesivo compulsivo de 6 meses, pero después siguió su vida y fue exitosa. Tampoco sería una concausalidad. Distinto es que si toda su vida está atravesada por este trastorno obsesivo compulsivo, no creo que estaría parada hoy como está en la viñeta. ¿Me explico? Entonces hay que valorar no solamente si está el cuadro, sino cómo fue influyendo en su vida. ¿No? Eh, o sea, hay que valorar si realmente cómo fue el devenir patológico de salud mental de la persona en sus antecedentes. Por eso la importancia del anterior. Nada, este caso era solamente para mostrar cómo a veces nosotros tenemos la tendencia, como yo digo, a patologizar los rasgos, que no necesariamente son patológicos, hay que ver cómo funcionan. Pero yo creo que eso es algo de nuestra educación de grado, donde yo siempre hago este juego. Pongo un HTP acá adelante suyo y ustedes van a empezar a decir introvertido, tímido, lábil, yo lábil. Van a ver las cuestiones más desadaptativas. Es una tendencia. Cuando nos enseñan que primero va lo adaptativo, las fortalezas, pero estamos a tendencia a buscar a ver qué no funciona. Es una opinión mía, quizá me equivoco, pero es como una especie de sesgo que tenemos. Más allá de los rasgos es cómo funciona. ¿Cómo funciona? Partiendo del hecho, no sé, una persona puede tener una estructura psicótica, pero ser sana, al menos de nuestra definición de salud mental, no de Henry A. Pero bueno, nada, me estoy yendo por cualquier lado. Listo, Carlos, porque si no, ya está la definición y lo anexo, digamos. Bien, gracias, Roberto. Bueno, al principio abrimos un espacio de preguntas, comentarios, aportes, críticas. ¿Qué se les ocurre a partir de lo que ha explicado, comentado Roberto? Están escribiendo.
Solange, ¿lo querés comentar lo que escribiste directo? Bueno, sí, está bien. Hola, ¿qué tal? Sí, no, recién, bueno, clarísimo todo. Este, ay, perdón, yo estoy con mi nena acá que está conmigo todo el tiempo, prestando atención mucho a muchas cuestiones, al tema de discapacidad que me interesa muchísimo por eh, lo que pensaba recién, lo último de lo último que dijo dijo este profesional que nos dedicó tanto tiempo, la verdad, hoy buenísimo, súper claro, que no es que se fue por las ramas, está buenísimo porque está bueno entender, estudiamos tanto y desmenuzamos en tantos años de carrera, yo soy de psicología, estoy con esto último como para ya recibirme de la Kennedy, verlo desde Henry E. o Henry A. o desde Freud o desde tantos conceptos que desmenuzamos en tantas materias que ya conocemos, pero ver es esto, llevarlo a la práctica. A mí me gustó mucho jurídica cuando la cursé hace años y la aprobé muy bien, bueno, porque en ese momento pude tener el tiempo, pero aparte me encantó y me quedé con más, con ansias de saber más y sobre todo de entender el rol que cumple el psicólogo, más allá de que tengamos la misma formación, pero después las especialidades el rol del psicólogo en distintos lugares. Y bueno, si bien por momentos me parece que es muy acotado en relación a la clínica, ¿no? El trabajo, el rol del psicólogo en este ámbito, eh, me parece riquísimo poder relacionarlo y todos los elementos que tenemos. Y bueno, eso me pareció espectacular, súper claro. Bueno, gracias, Solange. Agustín, ¿habías levantado la mano? Sí, gracias. Bueno, más que nada quería consultarle a Roberto por esta eventualidad que describiste en el caso de las chicas trans, que a nosotros durante toda la de psicología jurídica nos indicaron, y en psicodiagnóstico también, nos indicaron esta circunstancia de siempre abstenernos a los puntos de pericia. Entonces, en relación al daño psíquico, cuando vos pesquisaste que la situación de las chicas, nada, venía también por un daño psíquico referido al moving, nada, estaba muy interesante para poder ampliar un poco el desarrollo que tiene el perito, que puede ir más allá en el caso de que, nada, que uno lo pueda detectar y eso me parece que lo da la espalda en el ejercicio profesional y para no limitar tanto el laburo referido a estos puntos de pericia que, nada, a lo mejor le quitan la posibilidad a estas personas de tener un espacio más y demostrar que verdaderamente había un sufrimiento, ¿no? Sí, pasa que tampoco era tan descabellado hablar de eso, porque no es que yo estaba en una pericia de parte, no sé, penal por una estafa y en la pericia, en la entrevista sale eso, que es algo laboral que no tiene mucho que ver. No era tan descabellado, porque estábamos en un juicio de fuero de trabajo donde los puntos de pericia eran el estado psicológico actual, cómo era el clima laboral, si tiene secuelas por el vínculo con su empleador, y eso salió, porque a ver, es un tema muy específico, los puntos de pericia no van a poder ser tan específicos, porque hay cosas que van a salir de la prueba misma. Entonces, tenía relación totalmente. Lo que hay que entender que la pericia es una producción de prueba. O sea, es un momento donde el juez dice, a ver, ¿qué hay? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué aparece? Y eso apareció como producción de prueba. Entonces, los puntos de pericia son rectores, pero uno tiene un criterio. Ahí estaba anexado porque tenía todo que ver con todo. A ver, ahora, si yo en una entrevista la persona me dice, no sé, ¿sabe qué? No sé, cuando fuera chico mi padre era violento y abusaba de mí. Lo voy a poner, no sé, no me parece, es íntimo, no sé si me va no sé, hay que ver. Pero en este caso era totalmente conducente. Ahora, el mismo ejemplo, si yo estoy en una pericia penal donde estoy evaluando trauma complejo y hay antecedentes de abuso familiar, es otra cosa. Pero entonces, uno sigue el criterio de un conocimiento jurídico, por eso este es un área donde uno tiene que
ponderar muchas cuestiones, no solamente qué me dice un test. Eso uno lo va adquiriendo, eh, pero era súper pertinente. Eh, Acá en el caso de chicas trans, pero hay casos donde la discriminación tiene que ver porque es de otro país, o por pertenecer a tal o cual grupo social o económico, eh, o por una cuestión o sea, no se dice más orientación sexual, pero bueno, de selección de pareja, ¿me explico? Eh, Nada, no sé. eh, bueno, era pertinente. Pasa que es verdad lo que vos decís, hay todo un libro que sale de los docentes en grado es, esto es así, esto es así, esto es así. Y vamos, acá no vamos a criticar a otros docentes porque son colegas, pero en la universidad todavía se sigue enseñando el código civil viejo, porque son docentes que quizás no son peritos, son docentes y replican los PowerPoint que ya tienen hechos hace 20 años. En derecho, Entonces, Roberto, dicen que para cualquier caso tenés la mitad de la biblioteca a favor y la mitad de la biblioteca en contra. Porque vamos a encontrar argumento en cualquiera de los dos sentidos. Por eso te dice Roberto, tenemos que estar, o sea, no hay una verdad absoluta, tenemos que ir posicionándonos. Este, Roberto Silvana pregunta si la definición de Castex estaría incompleta en relación a lo que vos propones. mira, yo primero lo que voy a decir es que estoy muy, muy lejos de poder criticarle nada a Listex, porque puedo estar de acuerdo o no en algunas cosas, de estilo, de cómo era él, pero la producción académica a mí me parece espectacular. O sea que no me podría decir que yo lo completo o lo incompleto para nada. Eso para Son miradas primero. distintas. Pero lo que sí voy a decir es que no, es una definición distinta con las particularidades de cómo él entiende el fenómeno de daño psíquico, y él tiene su libro que a veces de Castex los colegas conocen su baremo y su definición, pero detrás de eso hay bibliografía. Eso es parte de un libro que es El daño en psicopsiquiatría forense, que está bueno tenerlo y comprarlo porque ahí el libro explica cómo llega a eso. Y tiene otros textos también, pero nada, es un libro, eh, nada, es es su, es su punto. Además, y si uno es buen lector, lea la definición de Castex y la mía, y hay cosas muy similares. A ver, no quiero decir que me copié, pero, a ver, no quiero decir nombres, pero hay grandes referentes que conocemos todos docentes nuestros que le han copiado frases tal cual a que lo que Castex escribió décadas atrás. Pasa que hay que hacer una revisión de lectura bibliográfica y uno va detectando eso. Pero bueno, nada, hay personas brillantes y súper lúcidas hasta sus últimos minutos de vida. Preguntan si en tu libro se desarrollan aspectos teóricos y prácticos de todos los fueros. No, no, se centra en todo lo que es trabajo laboral, civil, comercial y contencioso administrativo. Deja por fuera todo lo que es penal y deja por fuera todo lo que es el área familia. Y se centra en la tarea del perito de oficio, del consultor técnico. Hay herramientas transversales, por ejemplo, hay capítulos sobre evaluación de la simulación jurídica, el manejo de las técnicas psicológicas, el manejo de la entrevista psicológica, que es la misma lógica para diferentes fueros, pero el 70% del libro es para peritos de oficio y, como me gusta decir, para abogados, porque hay abogados que lo compran y aprenden y lo usan para sus escritos de explicaciones y de impugnaciones. Preguntan el nombre del libro, es Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico. Pautas teóricas y prácticas para intervención pericial en el ámbito forense. Por ahí si lo escribiste en el chat, Sebastián. Sí, yo voy a poner más que eso el link un link donde está el pericia psicológica, donde está el índice completo. eh, y también voy a poner el nombre, ya que está, no tiene sentido. Pero ahí hasta el índice todo detallado.
por si lo quieren ver. Evaluación, qué mal que te escriben. Evaluación pericial psicológica y daño psíquico. Bueno, nada, y esta definición y con la explicación de los conceptos, yo después de Carlos te la voy a mandar por mail. Y el Power también, si lo quieren. O sea, el Power no es nada nuevo, pero Se pueden compartir. Última pregunta que es más o menos lo que habíamos visto. Cuando el peritado reconoce consumo problemático, ¿lo consideras con causal en cuanto hay un devenir o solo si hay un aumento del consumo post-evento? Preguntan. y depende. Depende de esa. Depende. No, no me la palabra clave que utilizo siempre. Todo depende. O sea que ahí sí uno tiene que ser muy cuidadoso con leer la demanda y qué es lo que se está reclamando. Porque no es lo mismo si, por ejemplo, sigamos con foro de trabajo. Estamos en un caso donde hay un caso de acoso laboral o moving y el consumo pasó a ser síntoma de un desarreglo del estrés que le generó esa situación. Entonces quizás ya tenía un historial de consumo problemático, ¿eh? Porque si consume y no es problemático, es consumo social y y hay fallo donde eso es cosa privada y no sé, a ver, sigue siendo un delito. La ley de drogas de 1989 no está derogada, pero no se puede penalizar como, porque es una cuestión de actividad privada, íntima. Pero quizás la persona, imaginemos que sí hay un consumo problemático y el hecho fomenta eso, y bueno, habría que informarlo. Y ahí tenemos esos debates éticos, pero es algo muy íntimo, pero también hay que pensar que es la persona quien está pidiendo ser peritada, acepta, y lo que ahí sale es prueba judicial que nosotros se le informamos al juez en el marco de un proceso judicial. Está todo autorizado de fondo. No es la lógica de un paciente. Distinto es si yo tengo un paciente donde me dice, bajo el contrato del secreto profesional, que no va a salir de ahí, mira, yo consumo, pero no lo sabe nadie, después un juez me llama a declarar, y yo no lo voy a decir, porque prima ese contrato de secreto con la persona, ¿me explico? Eh, pero acá somos auxiliarios donde es material. Ahora, si ese dato no viene a importar en las conclusiones holísticas, y no sé si es eh, pertinente o no. Sí, pertinente. Depende. Obviamente, en fuero penal es un tema muy relevante porque se puede entender que o sea, pasa que el consumo problemático de sustancia, detrás hay cuestiones que te llevaron a eso y hablan de la característica de personalidad. O sea, no cualquiera, o sea, bueno, acá el problema no es que consuma, porque no estoy enfermo de la cocaína. La cocaína es una cosa, al sumo será el síntoma consumir. El tema es qué pasa de fondo que consumo y lo hago problemáticamente, o sea, como abuso. Penal eso sería otra cosa, pero bueno, hay que ver la lógica de la demanda, hasta dónde llego. Es muy lindo, miren, yo siempre le agradezco al doctor Varela, que fue el que me prologó el libro y fue quien me hizo interesarme en esto, allá cuando estaba en tercer año y lo tuve en el teórico, lo escuché. Y lo que más me recuerdo del doctor Varela, de Osvaldo Varela de la UBA, es la forma de pensar en jurídico. O sea, es una cuestión entre clínico, jurídico, sociológico, la forma de darle una vuelta donde voy más allá de un indicador, un trazo, un puntaje de un test, es pensar el fenómeno jurídico, pensar una situación de una persona entrecruzado con la ley y qué podemos aportar como perito para explicarle a la justicia cómo son los fenómenos y comportamientos humanos y darle herramienta a un magistrado para tomar una decisión. Entonces, aporta lo que voy a escribir en el informe, mi criterio, y bueno, ahí va a estar bien. Pero que no sea ese furor, no sé cómo sería, ayúdame Carlos, traducido a escribir, ¿viste el furor curandis de que hablaba Freud? ¿Cómo sería el furor? Furor es de escribir informes, esa cosa de dar, para sacarme un 10, no sé, hay que ver. Bien.
Bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. Agradecemos a Roberto. Roberto, quédate con nosotros una vez que Vale. finalizamos. Agradecemos a los participantes, el intercambio, las preguntas, los interrogantes que hicieron. Y nos veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias.